La muerte es parte de nuestras vidas, quizás el principio de algo más grande, que apenas nos hemos de dar cuenta, cuando cerremos los ojos por la eternidad, o probablemente no haya un más allá, sino más bien otro plano que apenas entendemos. Mi profesión me ha hecho siempre estar al filo de la muerte, entender este proceso por el que pasamos, me ha hecho ser una persona fría y que quizás se olvida de los demás o de que estamos vivos para algo. Soy doctor y hace ya varios años, cuando apenas estaba ejerciendo la medicina, trabajé en una morgue, la cual no pretendo difundir el nombre o ubicación, pues lo que me pasó en ese entonces perjudicaría a más de uno. Sin embargo, trabajé al lado de uno de los mejores doctores, especialistas en autopsias de Jalisco. Y tengo el honor de haber convivido en varias experiencias que hoy en día me han hecho la persona que soy. Podría hablarles de varias cosas que me han pasado en la morgue, un espasmo en los occisos o palabras o frases completas que salen de los labios de los cadáveres, incluso hasta gritos de algunos de ellos. Pero más que nada, quisiera platicarles una de mis peores experiencias, por las que pasé y hoy en día no he logrado superar del todo. Puede decirse que gracias a esto, estuve a punto de retirarme a una edad muy temprana de mi profesión, el día en el que me tocó hacer la autopsia a mi mejor amiga. Como les decía, mis inicios en el mundo de la medicina fueron en la morgue, ya tenía un par de meses trabajando ahí, y era ya una costumbre tener siempre mucho trabajo y muy tarde. Aún así, siempre estaba acompañado en los turnos nocturnos por alguien más. Se trataba de un compañero que ya había estado conmigo en la escuela de medicina. Nos sentíamos en cierto modo cómodos de estar en la morgue, era una extraña sensación de tranquilidad que uno podía sentir en un lugar donde la muerte reina. Una tarde, nos tocó trabajar un poco más temprano de lo habitual. Mi compañero me estaba platicando de un caso en el que le tocó examinar un cadáver, el cual apenas él se distraía el cuerpo se caía por sí solo de la mesa de revisión. Era algo inexplicable lo que estaba sucediendo, pues parecía que rodaba por sí solo y caía boca abajo. Llegó al punto de tener que amarrar al cuerpo, para que éste ya no se cayera. Sin embargo, aún se sacudía y pareciera que quisiera escapar de allí. Estuve a punto de comentarle que yo nunca había vivido o pasado por algo similar, cuando entonces recibí una llamada telefónica. Se trataba de la madre de mi mejor amiga, se encontraba llorando de forma incontrolada. Apenas podía entenderle, se contuvo un momento, tomó aire y me comentó: ¿sabes algo? Pasó algo terrible, Carolina ha muerto. Esto sin duda me alteró por completo, no esperaba recibir una terrible noticia, y menos de esa índole en ese momento. La señora me comentó que ella y su marido necesitaban hablar conmigo, pues querían que fuera con ellos para pedirme un enorme favor, que ahora pensándolo bien, si hubiera sabido las consecuencias me habría negado. Tomé las llaves de mi carro y salí deprisa, sin dar explicación alguna a mi compañero. En el transcurso del camino, estuve repasando una y otra vez las palabras de la madre de mi amiga. Quise pensar que se trataba de una pésima broma o de un malentendido, pero la realidad era más cruda de lo que esperaba. En ese instante, un intenso aroma a limón invadió el interior de mi automóvil. Ese olor se me hacía tan familiar, a tal grado que lo identifiqué de manera inmediata, igual al perfume favorito que usaba mi amiga. Pensé al principio que había dejado su perfume en el interior del vehículo, sin embargo, recordé que lo había llevado hace poco a lavar. Aquel aroma me hizo sentir en plena tranquilidad, pero a la vez mucha nostalgia. Al final de cuentas me ayudó para llegar con la cabeza fría y tranquilo a la casa de los padres de Carolina. Al ingresar a ella, se podía sentir una vibra muy deprimente. En la habitación de mi amiga la tenían recostada y un pañuelo le rodeaba el rostro. Parecía que dormía tranquilamente, tenía la boca semiabierta. Ahí a su lado estaban sus padres, se acercaron a mí y me agradecieron por haber llegado lo más rápido posible. Me di cuenta de que yo era el único en la casa, aparte de los padres de Carolina, no había ningún familiar o amigos, y aquello me comenzó a dar muy mala espina. La señora me pidió que la siguiera a la cocina. Detrás de mí se encontraba su esposo,
Pareciera que me escoltaran hasta que me invitaron a sentarme. Ahí me sirvió un café y ambos se sentaron frente a mí. ¿En una autopsia puedes ver si le hicieron magia negra a una persona? Fue lo que me preguntó su madre. Apenas podía entenderle, pues no podía dejar de llorar aún. Le comenté que nunca me había topado con una situación así, y que mucho menos sabría qué buscar o de qué manera se podía identificar si se trataba de magia negra. Fue cuando su padre me comentó lo que más temían. Creemos que alguien la embrujó, le han de haber dado algo para que se tome y eso le provocó la muerte. Queremos que tú nos ayudes con la autopsia. Nunca me esperé aquel comentario o escuchar tremenda barbaridad, a lo que rotundamente me negué, por la ética profesional que tengo, pero ellos no estaban dispuestos a aceptar un no como una respuesta. Tardamos varios minutos en los que yo me negaba constantemente, pero terminé aceptando la petición, tratándose de un favor especial para la familia. Les comenté que llamaría a la funeraria, para que pasaran por el cuerpo y que me lo llevaran a la morgue, pero antes de ello, les pedí que me dieran oportunidad de ver una vez más a mi amiga. Estar frente a un cadáver siempre será una experiencia que uno jamás olvidará, pero esta situación fuera de lo común, para mí se volvió algo habitual. Lo peor de todo esto es que no era sencillo para mí en ese instante, pues se trataba de mi mejor amiga. Yo sentía que mi cuerpo temblaba, no podía aún creerlo. Me agaché para besarle la frente, y en ese instante, tuve la fuerte sensación de que no me encontraba solo. De reojo podía ver que alguien más estaba ahí, parecía ser la madre de mi amiga, pero no le quise dar mucha atención, ese era mi momento y tenía que aprovecharlo. Le dije que la quería mucho, que nunca la olvidaría. Además de que estaba bastante triste por su partida. Aún podía ver de reojo a la madre de mi amiga, permanecía a un lado mío. Fue entonces que nuevamente aquel intenso olor a limón invadió la habitación. No me pareció extraño, pues estaba en la habitación de mi amiga, así que decidí dejar las cosas ahí y despedirme de mi amiga en la morgue con más privacidad. La abracé y le volví a dar otro beso en la frente, y cuando me giré para decirle a su madre que ya había terminado, no había nadie ahí. Podría haber jurado que a un lado mío había alguien más, incluso su presencia me molestaba. No sé si esto les haya pasado alguna vez, tener esa sensación de que alguien está cerca de ustedes, e incluso la escuchas mover cosas, pero al mirar con más detenimiento, resulta que nunca hubo alguien más. Regresé ya tarde noche a la morgue. Mi amigo había recibido el cuerpo, pero no se quedó esa vez conmigo, por lo que me tocaría trabajar solo. Lo comprendí pues lo había dejado solo toda la tarde. Por mi parte, aún me resistía a practicarle la autopsia al cuerpo de mi amiga, pero he de aceptar que tenía tanta curiosidad de saber qué le había pasado, sobre todo por estas indagaciones que me decían sus padres al respecto de que alguien la hubiera embrujado. Su cuerpo se encontraba desnudo, cubierto por una sábana blanca que usábamos para cubrir los cadáveres. Fui por mi equipo, para comenzar a trabajar al otro lado de la habitación. Solo nos separan un par de cortinas blancas de la otra habitación, cuando pude notar la silueta de una persona que caminaba por el otro lado. Pensé que se trataba de mi compañero, por lo que alegremente le dije que agradecía que estuviera ahí. Sin embargo, no tuve respuesta alguna de quien había llegado, y segundos después, aquella persona desapareció de mi vista. Recorrí las cortinas, no había nadie a los alrededores. Pude sentir un ambiente helado e incómodo. Simplemente, la misma morgue es un lugar que debe mantenerse frío, y ahí comenzó a helar. Ya era casi medianoche. Cuando me acerqué al cuerpo de mi amiga, la contemplé una vez más pensando en lo que estaba por hacerle. Le dije un par de palabras que en vida jamás me atreví a decirle, y antes de comenzar cerré los ojos. Tomé un poco de aire y apenas había acercado el bisturí, cuando escuché en ese momento algo que hizo que me desconcentrara, un crujido, parecido al de unos huesos quebrándose, y se oyeron a un costado mío. Pude ver que los dedos de las manos de mi amiga se empezaban a flexionar, seguido de las manos que comenzaron a girar y contorsionarse. Y los brazos de forma lenta y torpe se levantaron. Yo estaba congelado de miedo, no comprendía lo que estaba viendo,
pero fue cuando recordé las historias de mi amigo sobre los cuerpos que aún tenían espasmos musculares. Detuve los brazos de mi amiga y los volví a recostar, acaricié sus manos haciendo un susurro con la boca, no creía que me pudiera escuchar. Pero esto también me ayudaba a tranquilizarme también a mí. En eso su cuerpo completo se sacudió, estaba intentando levantarse, y por más que intenté mantenerla acostada, ella se logró sentar. Se quedó inmóvil unos segundos y luego abrió los ojos, tenía las pupilas dilatadas, de color negro y perdidas al fondo de la habitación, giró la cabeza y se quedó observándome, y luego pasó algo que me aterró bastante. ¿Me das agua, por favor? No sé si ella sabía que me la pedía a mí, pero el sonido de su voz me estremeció, se escuchaba rasposa y con dolor en sus palabras, yo no sabía qué podía hacer. Ella estaba ahí sentada mirándome fijamente y esperando a que le sirviera agua, justo a un lado mío, tenía un vaso y le serví directamente en sus labios. No pudo tomar el agua, mucha se desparramó sobre su cuerpo, cerró los ojos y se volvió a acostar, y nuevamente quedó inmóvil. Esto ya era demasiado para mí, recuerdo muy bien que pasé ambas manos sobre mi cabeza, preguntándome sobre lo que había sucedido, y que no podía creerlo, definitivamente no podía trabajar en el cuerpo de mi amiga, necesitaba ayuda, y la primera persona en la que pensé fue en mi amigo, no me importó. Pero hablé por teléfono para pedirle de su apoyo, traté de explicarle lo que había sucedido, pero creo que solo logré confundirlo, así que me dijo que llegaría a la morgue lo más pronto posible. Cubrí el cuerpo de mi amiga hasta taparle el rostro también, sin embargo, tuve la curiosidad de escuchar su corazón en ese momento, agarré el estetoscopio y esperaba escuchar algún latido, pero no fue así. Definitivamente ella estaba muerta. Me alejé a la otra habitación, tuve una sensación de mucho miedo, la cual no pude contenerme y cerré las cortinas. Traté de tranquilizarme un poco, pues aún estaba temblando, cuando pude escuchar que nuevamente alguien caminaba en el otro cuarto. Pude ver que nuevamente aquella silueta que había visto antes caminaba hacia donde se encontraba mi amiga. Era muy pronto para que mi compañero ya hubiera llegado, así que me asomé por debajo de las cortinas, y pude ver los pies descalzos de alguien parado frente a la camilla. Abrí rápidamente la cortina y pude ver a un hombre de mediana estatura, estaba cubierto solo con una bata que usábamos cuando almacenábamos los cuerpos. Sostenía la cabeza de mi amiga con ambas manos y al verme la soltó, y el hombre cayó por su propio peso, quedando el cuerpo tirado y sin vida a un lado de la camilla de mi amiga. Mi compañero llegó a los pocos minutos, me encontró a mí sentado en un rincón, observando a ambos cuerpos, y cuidando cada movimiento que pudieran volver a tener. Él me vio y me preguntó qué hacía otro cuerpo ahí tirado. Traté de explicarle las cosas lo mejor que pude, él solo se mantuvo en silencio para después decirme lo siguiente. En ocasiones los mismos muertos no saben que ya no están vivos, y luego tratan de volver a incorporarse a la vida. Creo que la muerte es el primer paso para algo mucho más grande, pero no todos estamos listos para ello. Entre los dos tomamos el cuerpo de aquel hombre y lo volvimos a meter a su gaveta. Él me comentó que trabajaría con el cuerpo de mi amiga y que lo procurara más tarde. Por mi parte no le iba a decir a sus padres que otro había hecho el trabajo. Varias horas mucho más tarde, en la sala de espera, mi compañero me despertó con un par de golpes en mi pierna, me dijo que ya había terminado y que era necesario mostrarme algo, pues había encontrado algo que jamás había visto, o mejor dicho, había encontrado algo que esperaba ver ahí. Me mostró varias fotografías del interior del cuerpo de mi amiga, le faltaban varios órganos, entre ellos el corazón. No se podía explicar cómo había sido posible que no estuvieran dentro de ella, cuando no había sido abierto su cuerpo desde un principio, y simplemente no estaban, por más que buscaba alguna explicación científica a esto. No la hallaba, fue cuando yo le dije: es magia negra. No quería perturbar más a sus padres con todo esto, sería un golpe muy duro para ambos, así que tuve que mentirles muy en contra de mi voluntad.
Al final de cuentas, les dije que se trató de un infarto fulminante al corazón y que no tenían de qué preocuparse. Sin embargo, no fue todo sobre lo que les mentí, pues les comenté que entre ella y yo estábamos comenzando a salir y me llamaba mucho la atención que me dijeran que alguien la había embrujado. Cuando nunca habíamos hablado de nada similar al respecto, fue cuando ambos fueron honestos conmigo. Realmente no había alguien que la haya embrujado. En el mes pasado que fuimos a Veracruz, conocimos a alguien que dijo ser un brujo, vendía hierbas y elixir para la fortuna, amor y dinero. Ella nunca quiso probar algo, pero nosotros queríamos lo mejor para su futuro, y hace un par de días, justo antes de que falleciera, en su comida le pusimos lo que habíamos comprado, con el fin de que tuviera todo lo que nos prometieron que llegaría a su vida. Es una fortuna saber que se trató de un infarto al corazón y que nosotros no la matamos. Eso fue lo que me dijeron. Hoy en día aún recuerdo a mi amiga, la visito de vez en cuando en su tumba, aún sigo recordando aquella mirada que me hizo en aquella ocasión, pero existe un par de cosas que aún me inquietan y que quizás nunca encuentre una respuesta. Si me pidió agua mi amiga, ¿dónde estaba su alma en ese momento? Y además, ¿por qué había un muerto frente a ella? La brujería es el tipo de magia óptimo para conseguir poder sobre las demás personas, para dañarlas y para manipular su moral. A diferencia de los otros tipos de magia, que eran utilizados por gobernantes y gente poderosa, la brujería se originó para ser utilizada por las personas menos afortunadas. La naturaleza de la brujería permitía compensar las situaciones desfavorables en las que se encontraban las personas del nivel más bajo. Era la única forma que los pobres y los oprimidos encontraron para mermar, aunque fuera un poco, el poder de los infames, y contrario a lo que se puedan imaginar, la brujería también se puede utilizar para ayudar personas. Por ejemplo, la limpia con huevos de gallina negra. Eso me consta, porque mi madre me llevó con una bruja de magia negra, para que me salvara la vida, después de que los doctores le dijeron que no había nada que pudieran hacer por mí. Todo comenzó durante el Día de Brujas del año 2005, habíamos salido todos en familia a pedir dulces, yo tendría como 8 años. Los tíos que tenían camionetas nos habían llevado a todos los primos a recorrer la ciudad durante la noche. Primero fuimos al centro, después recorrimos toda la avenida Guerrero, que es la principal de toda la ciudad. Cuando terminamos, ya todos los niños habíamos llenado nuestras bolsas con dulces, hasta llevábamos dentro de los pantalones. Pensamos que ya nos iríamos a la casa de la abuela, pero no, los tíos nos llevaron a la colonia Madero, que es un lugar en donde siempre ha vivido pura gente de mucho dinero. Esas personas habían construido sus fortunas ahorrando, no gastando en cosas tan banales como regalarles dulces a los niños. Los tíos no nos llevaban a pedir dulces, sino a que viéramos las decoraciones tan excéntricas e impresionantes que esa gente ponía en sus casas. Aquello era un espectáculo de luces, los ricos se peleaban por ver cuál de todos era el que decoraba la casa con los adornos más costosos. Había fantasmas inflables, estatuas de gigantescos monstruos, casas enteras cubiertas de telarañas, espectros colgando de los árboles, arañas enormes sobre los techos, figuras animatrónicas de todo tipo. Y calabazas. Las personas de dinero siempre llevan todo al siguiente nivel. Los postes de toda la colonia también estaban adornados, les habían puesto brazos de calavera, inclusive las coladeras estaban adornadas, tenían un líquido rojo, simulando la escena clásica de It. Hubo una casa que me dejó impactado, tenían cadáveres falsos tirados en el jardín, una nave ovni y un extraterrestre muerto, acomodado de tal forma, como si hubiera intentado entrar a la casa. Era algo increíble, y para sorpresa de todos, una de las casas sí estaba dando algo a los niños. Mis tíos se estacionaron cerca para que nos bajáramos y fuéramos a la casa, estaban dando billetes de 100 pesos. Eso fue genial. Ya estábamos caminando de regreso a las camionetas cuando un niño, con un disfraz muy extraño, se me acercó y me preguntó si yo quería probar el mejor dulce de todo el mundo.
Por supuesto que le respondí que sí, y el niño sacó de su bolsillo una envoltura negra, me dijo que entregaría el dulce, pero que yo debía decir unas palabras raras. Supongo que eran en otro idioma porque eran un poco difíciles de pronunciar. Acepté el trato, dije las palabras, y el niño me entregó la envoltura, dentro estaba el dulce y de inmediato me lo comí, después corrí para alcanzar a mis primos y todos subimos a las camionetas. Le dijimos a los tíos que nos habían dado 100 pesos, nos preguntaron si querríamos comprar algo, éramos 13 niños en total así que teníamos 1.300 pesos. Acordamos ir al único lugar abierto a esa hora donde vendían pizza, era un Soriana, compramos 7 pizzas, ahí mismo compramos un montón de refrescos y fritos, también llevamos botes de helado. En aquellos años las cosas no estaban tan caras como ahora, por eso nos sobró suficiente dinero para ir a rentar unas películas. La noche estuvo genial, pero al día siguiente amanecí sintiéndome muy mal, fui al baño, tenía una sensación como si quisiera vomitar, pero no tenía asco ni náuseas. Cuando fui al baño y abrí la boca, un hilo de saliva con sangre empezó a salir de mi garganta, yo esperé unos momentos a que eso dejara de salir, pero no ocurrió. Pasaron 5 minutos y yo seguía igual, cerré la boca intentando cortar el flujo, pero tuve que volver a abrirla de inmediato, porque la boca se me llenó de saliva y sangre. Grité por ayuda, todos nos habíamos quedado en casa de la abuela, el primero en llegar fue el primo mayor, me preguntó qué pasaba, abrí la puerta y pudo verlo con sus propios ojos. Corrió a avisarle a los abuelos y a los tíos, ellos estaban desayunando en la galería de arriba, por eso no me habían escuchado. Bajaron, nadie supo cómo ayudarme, entonces tomaron la decisión de llevarme al hospital y les llamaron a mis padres para informarles en qué hospital estaría yo. Fuimos hasta un hospital que no estaba tan lejos era a 1 kilómetro, ahí por la iglesia y un salón de fiestas. Entramos al área de urgencias, la enfermera me llevó a una camilla, me recostaron de lado y me pusieron un recipiente al lado, para que ahí cayera el líquido que aún me estaba saliendo de la garganta. Para ese momento ya había pasado más de media hora, desde que me había despertado, por eso me sentía débil, a los pocos minutos vino un doctor. Me puso un suero vía intravenosa y dijo que cuando se terminara el suero, ya veríamos qué seguía. Luego de un rato llegaron mis padres, yo justo me estaba quedando dormido, intenté mantenerme despierto cuando los vi, pero estaba tan agotado que no pude hacerlo. Cuando desperté, el suero que me había puesto el doctor ya se había terminado, mis padres seguían ahí, platicamos de lo que había pasado, entonces llegó el doctor, me revisó, yo ya no estaba arrojando saliva con sangre, por eso el doctor dijo que ya podía irme a mi casa. En cuanto me senté empecé a sentir que me faltaba la respiración, mi estado de salud se puso muy mal, yo no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, lo último que supe antes de desmayarme, era que me estaban poniendo el respirador artificial. Cuando recuperé la conciencia, me dijeron que estando inconsciente me había convulsionado 2 veces, estuve en el hospital más de una semana, me revisaron varios doctores, me hicieron pruebas y estudios, y nadie sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo cada día me sentía peor, tenía intensas migrañas, orinaba sangre, se me doblaban los pies hacia adentro, me crujían los huesos, mucho vómito, y sentía hormigueo en todo el cuerpo y muchas otras cosas. Entonces, mis padres, hartos de la situación, decidieron sacarme del hospital y me llevaron directamente con una bruja de magia negra. Ella, nada más al verme, les dijo a mis padres que me llevaran a un cuarto donde ella tenía dibujados unos extraños símbolos en el suelo, y me acostaron sobre esos símbolos. La bruja aún no le preguntaba nada a mis padres, ella simplemente dijo que me urgía una limpia con huevo de gallina negra. Mis padres le dieron carta abierta para hacer lo que fuera, con tal de que yo me sintiera mejor. Yo estaba consciente, podía ver y oír todo. La bruja trajo un huevo y empezó a frotarlo por todo mi cuerpo, después agarró una barra que parecía jabón y comenzó a tallar mi frente. El olor de esa barra era peculiar, era como una mezcla de aceite y chocolate.
El huevo y la barra los envolvió en lo que parecía ser algodón y colocó todo dentro de un vaso que contenía un líquido de color dorado. La bruja les dijo a mis padres que debíamos esperar unos minutos en lo que el algodón se deshacía dentro del líquido y mientras tanto debían cargarme y llevarme al patio. Ahí ella tenía un bote con agua mágica. Eso fue lo que dijo. Mis padres me llevaron, el bote era grande, yo podía meterme dentro y me llegaba hasta el cuello, el bote estaba lleno de agua. La bruja les dijo a mis padres que me soltaran, que yo debía mantenerme de pie con mis propias fuerzas, de lo contrario el agua mágica no surtiría efecto. Mi madre le preguntó qué contenía el agua mágica. La bruja le dijo que era una mezcla de ruda, albahaca, manzanilla y cera de vela negra, y todo eso lo mezclaba con agua de río extraído durante la luna llena. Mientras ellos conversaban yo me estaba esforzando para sujetarme bien del borde del bote y así mantenerme de pie, pero las fuerzas se me estaban acabando, y se lo dije a la bruja. Ella me miró preocupada y dijo que eso era una muy mala señal, que el agua mágica debería estarme dando fuerza. Volteó a ver a mis padres y dijo que tendría que hacer una oración, que eso sin duda alguna me ayudaría, pero que mientras ella rezaba, mi vida estaría en peligro, y que ellos no podrían ayudarme. Que solo mi fuerza de voluntad me salvaría. Mis padres, con una muy notable angustia, estuvieron de acuerdo, yo también lo estaba. En cuanto la bruja empezó a rezar, el agua subió ligeramente su temperatura. Cada que la bruja terminaba el rezo y volvía a empezar, el agua se sentía más caliente. Aquello se estaba volviendo insoportable, sentía que mi piel se estaba derritiendo, entonces un brazo salió del fondo del bote y me sumergió en el agua. Mis padres gritaron, pero la bruja no paró de rezar. Cada que terminaba y volvía a empezar lo hacía con más fuerza y más rápido. Yo intentaba luchar por liberarme del brazo que me sujetaba, pero no podía. La bruja repitió tantas veces el rezo que me lo aprendí casi de memoria. Oh vela negra, te invoco a ti, con la maldición del enemigo, tómala en tus llamas, aflígela y quémala, con las cenizas cubre al enemigo, visítalo con una doble mezcla de la maldición que ha descargado. Hazlo entender que el que vive portando espadas, muere por ellas. La bruja terminó de rezar por última vez, su voz ya eran puros gritos desgarradores, pero en cuanto terminó yo logré liberarme, me alcé con tanto impulso que inclusive tumbé el bote derramando toda el agua, la cual, por alguna razón, se había vuelto negra y espesa, como si fuera petróleo. Mis padres me quisieron ayudar a levantarme, pero la bruja les dijo que no intervinieran, que yo debía hacerlo solo, y si pude. Los cuatro volvimos al cuarto donde habíamos estado primero. El líquido de color dorado que estaba en ese vaso ya había disuelto el algodón, y ese vaso de vidrio estaba repleto de gusanos. La bruja nos dijo que alguien me había atacado con una maldición muy poderosa, y que no solamente me querían matar, sino que estaban tratando de apoderarse de mi alma. El agua y los rezos me habían devuelto la vitalidad. De hecho, me habían librado de la maldición, pero eso no era en realidad una buena noticia. Porque la maldición no había desaparecido, solamente, con ayuda de los rezos, la maldición había dejado mi ser para voltearse en contra de la persona que me había atacado. La bruja les dijo a mis padres que debían colocar 13 velas negras dentro de mi cuarto, que no ayudarían en nada, pero que nos avisarían antes de que la situación se fuera a complicar de nuevo. Yo podía dormir tranquilo por algunos días, tal vez un mes, en lo que el agresor encontraba la manera de deshacerse de la maldición para enviármela de nuevo. Cuando eso ocurriera todas las velas se apagarían. En ese mismo momento nosotros deberíamos regresar con ella. Mientras tanto, no había nada más que hacer. No pasaron ni siquiera 3 semanas, cuando una noche, antes de que me quedara dormido, las 13 velas se apagaron. Yo corrí a avisarle a mis padres. Fue un lunes, volvimos con la bruja, dijo que tendríamos que esperar a la madrugada del miércoles para hacer el siguiente ritual, porque era cuando tendríamos más oportunidades de tener éxito, debido a la luna nueva.
Esa noche tuve que dormir en el cuarto de mis padres, para que ellos estuvieran al pendiente de mí. Afortunadamente solo me empezó un ligero dolor en el estómago, pero pude dormir bien. La noche del martes, ya no pude dormir debido al tremendo dolor de cabeza, me dio una calentura muy fuerte, yo sentía que los ojos se me iban a salir. Ya el miércoles por la madrugada, volvimos con la bruja, ella ya nos estaba esperando, tenía una mesa preparada con velas blancas, mucho ajo, y copas cristalinas que contenían diferentes cosas. Todos nos sentamos alrededor de la mesa y nos tomamos de las manos, la bruja dijo una oración de purificación y nos soltamos. La bruja tomó un alfiler y me pinchó el centro de la palma izquierda, agarró mi mano y la colocó sobre una de las velas, una gota de mi sangre cayó sobre esa vela y la apagó. Ella agarró la copa que tenía sal y la espolvoreó por toda la mesa, después tomó 2 ajos y los puso al centro de la mesa, los ajos los perforó cada uno con un alfiler. Sacó hilo negro, amarró un extremo al dedo índice de mi mano derecha y el otro extremo a uno de los alfileres que estaban enterrados en un ajo. Después fue por una piedra transparente y con esa piedra aplastó el otro ajo y el alfiler se partió en 2. La bruja agarró una de las cabezas del ajo que había aplastado y se lo comió a mordidas, luego se comió una de las mitades del alfiler que había estado en ese ajo, agarró la otra copa de cristal, tenía un líquido blanco adentro, también se lo bebió. Dejó pasar unos segundos y luego escupió dentro de la copa, donde había estado la sal, la saliva de la bruja era de un color verdoso, la bruja movió la copa en mi dirección, dando a entender que yo debía tomarme lo que ella había escupido. Mi madre y yo nos volteamos a ver sin decir nada. Mi padre le preguntó a la bruja si era realmente necesario. La bruja, muy seria, respondió, a menos que quiera ver morir a su hijo. Entonces lo bebí. La bruja empezó a rezar una oración que parecía una mezcla del Padre Nuestro y del Credo, pero en lugar de hacer referencia a Dios hacía referencia al diablo. Yo empecé a sentir mucho asco. La bruja, sin dejar de rezar, se levantó de la mesa y se alejó. Mis padres hicieron lo mismo. Y entonces sentí como si algo dentro de mí se hubiera hecho pedazos. Vomité, fueron litros y litros. Primero aventé una sustancia transparente, luego un líquido negro, también arrojé plantas, lodo, cera y pedazos de aluminio. No sé qué rayos pasó, pero la mesa casi se derritió con mi vómito, yo quedé de rodillas, casi sin fuerzas. La bruja caminó hacia mí, metió 2 dedos en mi garganta y sacó el dulce que me había dado el niño con el disfraz extraño la noche de Halloween. Mis padres y yo estábamos sorprendidos, el dulce había salido intacto, como si yo ni siquiera lo hubiera masticado. La bruja me preguntó quién me había dado ese dulce, y yo les conté todo. Ella estaba intrigada, decía que un ataque como el que me habían hecho a mí no era común, y definitivamente no era aleatorio. No me dieron ese dulce por casualidad, estaba hecho específicamente para mí. El enigma era, ¿por qué? No había forma de saberlo, lo importante era que la maldición ya estaba destruida. De todos modos, la bruja le sugirió a mis padres que me mantuvieran protegido por un buen tiempo, 9 años para ser exacto. Les explicó que debían tener un mueble al lado de mi cama, ahí debían colocar 2 velas blancas, una copa de agua con sal. Y había que cambiar el agua todos los días, también tenían que darme a beber un té de menta cada 8 días. Debajo de mi almohada tenían que colocar hojas de eucalipto y cambiarlas cada que se marchitaran. Adicional a eso, todos los martes tenían que darme una gota de aceite de gardenias, y todos los jueves una gota de aceite de rosas. Cada que hubiera luna llena, debían untarme en la frente una mezcla de hojas de laurel, hojas de boldo, ajo, carbón y talco. Ya por último debían guardar todas las muelas que se me cayeran y hacerme una pulsera o collar con mis piezas dentales. Durante 9 años, seguimos las indicaciones que la bruja nos dio. Han pasado ya varios años desde que dejamos todo eso atrás. Actualmente estoy por cumplir 26 años, y puedo recordarlo todo como si fuera ayer. Yo estoy consciente de que la magia negra y sus derivados, tales como la brujería, tienen una fama muy negativa,
pero al menos en lo que a mí concierne, estoy vivo gracias al esfuerzo de una bruja. Siempre escuchamos historias de brujería y de brujas, de todos tipos y colores, pero a veces esas historias son tan increíbles que es entendible que lleguen a causar algo de desconfianza, pero lo que sí es seguro es que siempre pensamos que a nosotros jamás nos sucederán ese tipo de cosas, es más, a veces no conocemos a nadie que le haya pasado. Ese era mi pensar en aquel 2012, para ese entonces, ya había pasado un año con muchos contratiempos, necesitaba un respiro, el trabajo me estaba matando, era bastante demandante. Iba a pedir mis vacaciones a mediados de noviembre, no tenía muy claro a dónde quería viajar, pero sería a una ciudad lejana definitivamente. Pero antes de tomar el avión debía encontrar a alguien que me ayudara a cuidar a mi perro, su nombre era Bufón, siempre lo vestía con una playera, era de raza mediana, no daba lata, pero ese no era el problema. Lo que ocurría era que casi todas las personas que conocía ya tenían uno o dos perros. Lo bueno que pude llegar a un acuerdo con el vecino de la esquina. Esas fueron las mejores vacaciones que he tenido, volviendo pasé por Bufón y fui a mi casa, pero, en cuanto puse un pie dentro, pude sentir algo diferente, la casa me pareció otra, me explico, claramente era mi casa, visualmente nada había cambiado, pero aún así no me sentía en mi casa. En la noche, cuando me estaba bañando, empecé a percibir un olor muy feo, como a una olla con frijoles echados a perder, pero yo nunca he sabido cómo poner los frijoles a cocer, entonces evidentemente, no tenía sentido que oliera a frijoles podridos. En cuanto salí de bañarme empecé a buscar de dónde venía ese olor, como no encontré nada opté por ponerme a barrer y a trapear. Estaba en eso, al momento en que estaba barriendo unas columnas de ladrillos que tengo como decoración de la sala, vi que un pequeño gusano blanco se estaba arrastrando en el suelo, eso me pareció raro, pero lo pisé sin más. Entonces noté que en la columna había varios de esos gusanos, y parecían estar saliendo de uno de los ladrillos, que aparte estaba como suelto. Agarré la escoba al revés, es decir, con el palo para el frente, y con el palo de madera le pegué al ladrillo para tumbarlo. En cuanto hice eso, pude ver que había cientos de esos asquerosos gusanos, la imagen fue muy fuerte, y corrí al patio para vomitar. No sabía cómo le iba a hacer para deshacerme de esos gusanos, no quería ni verlos, esa noche dormí en el coche, y al día siguiente le pagué a una persona para que se hiciera cargo de los gusanos y que de paso fumigara toda la casa. Cuando la persona terminó, me comentó que estaba raro, porque no encontró nada que pudiera haber causado la aparición de tantos gusanos, solo se le ocurría una cosa, pero no estaba seguro. Y su teoría era que a lo mejor yo había dejado en la basura un huevo, y que los gusanos hubieran aparecido debido al proceso de putrefacción. Empecé a tener mucho cuidado con todo lo que tiraba en la basura de la cocina, no quería más gusanos en mi casa, pero, una tarde que estaba tendiendo la ropa, noté que Bufón tenía un comportamiento extraño, lo que hacía era que le estaba ladrando a un pedazo de tierra. Yo pensé que a lo mejor ahí estaba un bicho grande, como una tarántula o uno de los bichos a los que les dicen chimuelos. Terminé de tender la ropa y luego fui a revisar qué era aquello a lo que Bufón le estaba ladrando. Al principio no vi nada, pero como yo sé que hay bichos que se esconden debajo de la tierra. Arranqué una rama del árbol y con la rama moví tantito la tierra, tremenda sorpresa me llevé cuando vi otro montón de gusanos. Rápido fui al baño, agarré una botella de cloro y otra de ácido, regresé al patio y les vacié las dos botellas al montón de pequeños gusanos blancos, no me esperé a ver si se morían, en cuanto les vacié los líquidos, puse piedras encima para aplastar a los asquerosos insectos. Volví al interior de la casa y empecé a tratar de recordar si la persona que había fumigado solo estuvo dentro o si también había ido al patio, pero como no me pude acordar, decidí llamarlo para preguntarle directamente, y él me dijo que sí. Ahí empecé a pensar que a lo mejor debajo de mi casa había una especie de nido o algo por el estilo. Al día siguiente todo fue peor,
cuando llegué del trabajo encontré a Bufón muerto, estaba tirado al lado de su vasija de croquetas, que en lugar de croquetas tenía puros gusanos muertos. Me dio un poco de miedo hacer contacto con mi perro, me puse unos guantes, metí a Bufón en una bolsa negra y lo puse en el bote de la basura. Hubiera preferido enterrarlo en el patio, pero me daba terror encontrarme con más gusanos. Eso definitivamente ya no era algo normal, pero una parte de mí se rehusaba a creer que pudiera tratarse de magia negra. Yo era súper escéptico con esas cosas, pero, nada más para salir de dudas, compré el periódico de la esquina, porque ahí por lo general solían anunciarse supuestas brujas. Y si encontré una, en su anuncio venía la dirección de su local y su número de contacto. Yo opté por ir al local. Si en verdad pediría ayuda esotérica, tendría que ser de forma presencial. Llegué al local, que era una casa ubicada en una colonia cualquiera de la ciudad. Yo me esperaba una casa vieja, sucia, con telarañas y pintada de un color poco común, pero nada de eso. Era un lugar normal, no destacaba en nada. La bruja era una señora de unos 40 y tantos, tenía un poco de sobrepeso, su cabello estaba desarreglado, era más alta que yo y tenía ambos brazos cubiertos de tatuajes. Como yo iba escéptico y desconfiado, lo primero que hice fue preguntarle cuánto cobraba. La bruja dijo que las consultas eran gratis, que lo que se pagaba eran los trabajos. Con eso que me dijo me sentí más tranquilo. Le conté todo, y ella me dijo que lo más probable es que alguien hubiera enterrado un trabajo muy oscuro en mi patio, eso o podría tratarse de una maldición, y yo le pregunté el cómo sabríamos la respuesta, a lo que la bruja me contestó que teníamos que consultar al oráculo. Caminamos hasta una habitación que estaba iluminada de forma muy tenue por algunas velas. Dentro estaba encadenado un anciano, con todo su cuerpo cubierto de sudor y de muchas marcas que parecían ser quemaduras de cigarro. Antes de que yo dijera cualquier cosa, la bruja me entregó un cigarro ya prendido. Entendí lo que había que hacer, pero me negué de inmediato. Entonces la mujer me dijo: el mal existe, y el mal se oculta en la oscuridad. Se aleja de la luz, porque la luz es la verdad, y el mal no soporta la verdad. Luego de decir eso, fue hasta una de las ventanas y abrió la cortina para que entrara toda la luz del sol. En cuanto los rayos solares tocaron el cuerpo del anciano, le empezó a salir humo negro del cuerpo, y al mismo tiempo se puso a gritar palabras raras, yo creo que en otro idioma. La bruja cerró la cortina y me explicó que un demonio habitaba dentro del cuerpo del anciano, pero que el demonio no podía ser expulsado de ese cuerpo, porque el anciano acababa de morir cuando fue poseído, lo que significaba que no había un alma dentro de ese cuerpo, y el demonio estaba ocupando el espacio del alma. Entonces, al momento de yo apagar el cigarro en el cuerpo del anciano, no lo estaba lastimando porque, a pesar de que su cuerpo seguía funcionando, él ya estaba muerto. Palabras más, palabras menos, el chiste es que me convenció de hacerlo. La manera en la que funcionaba era que yo hacía la pregunta, al mismo tiempo que apagaba el cigarro contra el cuerpo poseído. Lo hice. Pregunté si se trataba de una maldición o de un trabajo enterrado y obtuve mi respuesta: era un trabajo enterrado. La bruja me dijo que con esa confirmación terminaba el tiempo gratis, que cualquier cosa que se hiciera a partir de ese momento debía ser cubierto de forma económica. Volvimos a la sala y nos sentamos. La bruja me comentó que para poder desenterrar correctamente el trabajo, había que hacer varias cosas. Lo primero era consagrar un palo santo y cubrirlo con un manto lunar. Eso significaba que el palo santo debía recibir luz lunar durante 3 días seguidos. Y ese palo santo sería clavado en la tierra para purificarla durante el ritual de desentierro. También había que elaborar una mezcla de hierbas que eran difíciles de conseguir. Esa mezcla de hierbas sería quemada en el saumerio durante el ritual. Otra cosa que se iba a ocupar era un poco de agua bendita, pero no podía ser comprada y tampoco se le podía pedir a un sacerdote. El agua bendita debía ser robada para poder utilizarla durante el ritual. La única iglesia cerca de mi casa era la catedral, y evidentemente de ahí era imposible robar el agua bendita, por la afluencia de gente. Por eso,
Me puse a pensar y decidí ir a una iglesia que estaba en una colonia nueva, por lo tanto no debía asistir tanta gente. El párroco de esa iglesia oficiaba misas a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. El resto del tiempo la iglesia permanecía abierta, pero no ocurría nada. Por lo tanto, si iba como a las 10 de la mañana, cuando los niños estaban en la escuela y los adultos estaban trabajando. Eso de robar el agua bendita no debería ser tan difícil. Antes de llegar a la iglesia, pasé a una farmacia para comprar un vaso de muestra. Era un recipiente discreto que podía meter y sacar rápido de la pila del agua bendita. Ya llegué al lugar, estaba vacío, caminé hasta la pila, que estaba cerca del altar, y sintiendo unos nervios como nunca antes había sentido en mi vida, abrí el vaso de muestra, lo llené de agua bendita y salí volando de la iglesia. 3 días después me reuní con la bruja, la llevé a mi casa. Y cuando estuvimos en el patio ella sacó una especie de tubos metálicos muy delgados que tenían forma de la letra L mayúscula. Agarró un tubo de esos en cada mano y empezó a caminar por el patio con los ojos cerrados. Esos tubos delgados se movían por alguna razón, era como si estuvieran apuntando en una dirección, y la bruja caminaba en la dirección en la que apuntaban esos tubos. Yo supongo que los tubos solo funcionaban cuando la bruja tenía los ojos cerrados, porque de lo contrario no entiendo la necesidad de estar caminando a ciegas. Luego de un momento, los tubos empezaron a girar en todas direcciones. En ese momento la bruja se detuvo y abrió los ojos. Luego, de un morral que traía en la espalda, sacó el palo santo, y dijo algunas oraciones antes de clavar el palo santo en el pedazo de tierra que estaba frente a sus pies. Después la bruja sacó el saumerio que ya contenía la mezcla de hierbas, lo colgó de la parte superior del palo santo, luego me pidió el agua bendita, se la entregué y la vertió dentro del saumerio y sobre el palo santo. La bruja sacó un cigarro, le dio 2 fumadas y luego lo usó para prenderle fuego al palo santo. Las llamas, por alguna razón, se empezaron a extender siguiendo al agua bendita, como si fuera alcohol o gasolina, pero simplemente era agua. Yo mismo la tomé. Con el humo se formaron siluetas extrañas que parecían moverse como si tuvieran vida propia, y la bruja observaba detenidamente esas siluetas. Era como si estuviera tratando de descifrar un mensaje encriptado o algo así. Ahí estuve parado en mi patio por más de 20 minutos, hasta que a pesar de que el fuego seguía encendido, ya no estaba desprendiendo humo. La bruja agarró su saumerio, lo guardó, se acercó a donde estaba yo y me dijo que dejara que el palo santo se consumiera por completo, que eso podría tardar de 12 a 24 horas, y que después de eso fuera a buscarla para proseguir con la siguiente parte del ritual. Me advirtió que lo más probable era que tuviera pesadillas y que pasaran algunas cosas durante la madrugada, pero que me mantuviera tranquilo, porque las energías oscuras no podían hacerme daño debido al palo santo. Ella se fue. Yo saqué una silla y me quedé sentado, observando cómo el palo santo se quemaba muy despacio, además de que no estaba saliendo nada de humo, una cosa muy rara la verdad. Cuando se hizo de noche, me empezó a dar sueño y me fui a dormir, pero las pesadillas no tardaron en despertarme. Revisé el reloj y eran las 2 y tanto de la madrugada. Fui a la cocina para agarrar una cerveza, para que me diera un poco de sueño y poder volver a dormir. Sin embargo, cuando pasé por el comedor, el servilletero se movió. Yo volteé rápido y vi que se movió otra vez. Quise acercarme a la mesa, pero en ese momento todas las servilletas volaron por el comedor. Yo estaba estupefacto viendo las servilletas caer al suelo, cuando escuché un ruido. Era la ventana del baño, la que daba hacia el pasillo, se estaba abriendo y cerrando con fuerza, pero mucha fuerza. De hecho, yo pensé que el vidrio se iba a romper en cualquier momento. Después se empezaron a escuchar ruidos extraños. No era un sonido en particular, más bien era como la mezcla de varias cosas. Se podían oír canicas, rasguños, golpes y muchos pasos, como si alguien estuviera corriendo encima del techo. La situación se estaba poniendo muy pesada. Ya ni siquiera agarré la cerveza. Lo que yo quería era salir de la casa, pero cuando me acerqué a la puerta,
un brillo de muchos colores empezó a entrar por el marco de la puerta. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer huellas de pies descalzos por el piso de toda la casa. Las huellas estaban hechas como con sangre, el tamaño de los pies era como de niño pequeño. Y de pronto todo se detuvo, los ruidos, el golpe de la ventana del baño, todo. Con un poco de miedo salí al patio y el palo santo ya había terminado de ser consumido por el fuego. Era muy tarde para ir a buscar a la bruja, así que dormí un poco y ya en la mañana fui con la bruja, la llevé a casa, escarbó y desenterró el trabajo que habían colocado en mi patio. Estaba dentro de una playera desgarrada. Era una bola de cabellos largos de todos colores, y la bola de cabello estaba empapada en un líquido viscoso y mal oliente. La bruja lo agarró con ambas manos, y fue al frente de mi casa para tirarlo en el bote de basura. Antes de que ella se fuera, le pregunté si no había alguna forma de poder saber quién había dejado ese mugrero enterrado en mi patio, o por lo menos saber cuál era el motivo. Ella me contestó que sí, pero que eso conllevaba una serie de cosas tan densas que me aseguró que yo querría dar marcha atrás antes de llegar al fondo del asunto. El Halloween es una festividad curiosa. Nunca me ha quedado claro qué es lo que se supone que nosotros celebramos. Es el Día de las Brujas y no sé los demás, pero al menos yo no practico brujería. Lo único que las brujas y yo tenemos en común es el gusto por los gatos. Siempre me han gustado los gatos. So fue el nombre de mi primera mascota. Era un gato anaranjado con manchas grises y cafés. Me lo regalaron mis padres cuando tan solo tenía 3 años. Después de que entré a la primaria, me regalaron una gata amarilla con rayas negras y blancas, Ava, y al poco tiempo tuvieron su primera camada. Tuvieron 8 gatos, yo tenía 9 años, mi cabeza no daba para inventar tantos nombres para mis nuevos gatos. Entonces, lo que hice fue aprovechar que todos los gatos tenían diferentes mezclas de colores. A cada uno lo llamé según el color que estuviera más presente en su pelaje. El que más me gustó fue Blanco. Era un gato esponjado casi completamente blanco, y en la parte de arriba de su cabeza tenía una mancha de pelo negro simulando un sombrero. Había 2 gatos cafés, pero uno era café claro con manchas oscuras y otro era café oscuro con rayas claras. A ellos los llamé Claro y Oscuro. Lo mismo ocurría con los gatos amarillentos. Al de tonalidad abundante más oscura lo llamé Oro, y al de tonalidad abundante más clara lo llamé Amarillo. Las gatas se llamaban Naranja, Gris y Oscura. Mis padres tomaron la decisión de esterilizar a las 4 gatas, Ava y sus 3 crías, porque tener ya 10 gatos corriendo por toda la casa era un desastre. Cuando cumplí 15 años, So murió de viejo. Debido a eso Ava cayó en una fuerte tristeza, se fue deteriorando poco a poco, y luego de 2 meses también se murió. Esos gatos me habían acompañado por demasiados años. Literalmente pasé toda mi infancia jugando con ellos. Fue un golpe muy duro. Blanco se dio cuenta que yo estaba pasando por un muy mal momento, y se hizo muy unido a mí. Me despertaba para ir a la escuela, me esperaba para comer. Jugaba con mis plumas mientras hacía la tarea y se dormía al lado de mi cama. Es a partir que entré a la preparatoria que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La escuela me quedaba cerca, a 10 minutos caminando, y para llegar yo tenía que pasar frente a un oscuro callejón, del que se decían muchas cosas malas. Había un vagabundo al que todos le decíamos el Mechudo. Él siempre se la pasaba caminando alrededor de la cuadra en la que estaba el callejón, y aunque todos decían que le faltaba un tornillo, a mí no me lo parecía. Siempre sabía el día de la semana, la fecha del mes, inclusive sabía la hora casi exacta. En el día se guiaba por el sol, pero por la noche no tengo idea de cómo se ubicaba para saber la hora. También se sabía los nombres de todos los de la colonia. Parecía una persona más cuerda, más lista, y con mejor memoria que yo. El motivo por el cual la gente decía que estaba loco, era por las cosas que decía sobre el callejón. El Mechudo había dormido dentro de ese callejón por años, pero dejó de hacerlo cuando, según lo que él contaba, había llegado una anciana muy rara,
parecía ser otra vagabunda igual que él. Al principio no tuvieron problemas, pero el mechudo empezó a notar comportamientos extraños y aterradores en esa anciana. Ella hablaba con las moscas, con las cucarachas y con los ratones. De hecho, el vagabundo decía que en una ocasión pudo escuchar que uno de los ratones le respondió a la anciana. Había sido por ese motivo que dejó de dormir dentro del callejón, porque le tenía miedo a la vieja. Lo raro era que nadie, jamás, había visto a la supuesta anciana, la cual según el mechudo, era una bruja sucia y malvada, pero, a pesar de que todos juzgaban al vagabundo como un enfermo mental, si había rumores oscuros sobre ese callejón, situaciones como que cuando llovía el agua no caía dentro del callejón, o que todo el que entraba ya no volvía a salir. También se decía que a las 3 de la mañana podían verse luces en lo profundo y otras cosas. La primera vez que yo noté algo extraño fue el 7 de octubre, lo recuerdo perfectamente bien, porque mis padres me habían dado permiso de ir a la fiesta de un amigo que vivía a 2 cuadras de la prepa. Era medianoche, yo, junto con 3 amigos que eran mis vecinos, estábamos regresando de la fiesta. La calle en la que estaba el callejón tenía por lo menos 8 lámparas, 7 sí funcionaban. La única que nunca encendía era la que estaba colocada frente a ese callejón, y la verdad es que sí daba miedo. De hecho, nosotros nos cruzamos al otro lado de la banqueta, para no pasar cerca de ahí. Entonces una rata bastante grande salió corriendo desde una de las casas, y un perro de raza pequeña iba detrás de la rata, y una niña iba detrás del perro. La rata y el perro entraron al callejón. La niña estaba a punto de hacer lo mismo, pero 2 de mis amigos la agarraron para que no se metiera. Le dijimos que ese callejón era muy peligroso, y que lo mejor era que volviera a su casa y esperara a que su perro volviera. Afortunadamente logramos convencerla y se alejó de ahí. Nosotros volvimos cada quien a nuestras casas, pero a los pocos días, en la prepa se empezó a correr el rumor de que una niña se había metido al callejón y cuando salió estaba loca. Era evidente que de ser cierto el rumor, seguramente se trataba de la niña que era dueña del perro que había entrado a ese callejón mientras perseguía a una rata. Durante varios días, el rumor se fue complementando con información nueva. Se decía que la niña había vuelto a su casa mientras cargaba solamente la piel de su perro, entró directo hasta su cuarto, se sentó en la orilla de la cama y empezó a decir que dentro del callejón había una bruja que se comía a los animales y que solo dejaba la piel. No importaba qué pregunta se le hiciera, la respuesta siempre era la misma, por eso se decía que se había vuelto loca. Mis gatos eran mucho de andar en la calle. Después de ese rumor, yo trataba de mantenerlos siempre dentro de la casa. De hecho, los sábados y domingos, que casi no salía, mantenía todas las puertas y ventanas cerradas, para evitar que mis gatos anduvieran afuera. La segunda semana de octubre se empezó a decir otra cosa, relacionado con la misma niña. Según algunos compañeros, la niña y su familia se habían mudado de casa, se habían ido a otra colonia para estar lo más lejos posible de ese callejón. Al principio no lo creí, pero a los pocos días, mientras regresaba de la prepa, me encontré con una muchacha que llamó mucho mi atención. Traía su uniforme de secundaria, y era de la misma en la que había estado yo. Me acerqué con ella y le hice una pregunta tonta sobre uno de los maestros. La hice reír, luego me presenté y le comenté que no la había visto antes por la colonia. Ella me dijo que su familia acaba de rentar una casa ahí cerca. Habían conseguido un buen precio, porque los dueños tenían prisa por salirse. Eso confirmaba lo que se decía en la prepa, pero en ese momento no presté demasiada atención, pues había quedado impresionado con la muchacha. Le pregunté si podía acompañarla a su casa y me dijo que sí. Al día siguiente volví a verla, y así por unos días, hasta el sábado que yo había salido para comprar croquetas para mis gatos. El supermercado estaba a 5 cuadras atrás de la prepa. Apenas estaba yendo para allá, cuando se me ocurrió pasar por la casa de la muchacha. Salió y se veía increíble. Le pregunté si quería salir a caminar un rato y dijo que sí.
Yo era muy obvio en mis intenciones, y ella se dio cuenta. Estábamos por el callejón cuando se detuvo y me dijo que tenía novio, y por lo tanto, no había ninguna forma de que nosotros fuéramos algo más. Sin embargo, me dijo que podíamos entrar al callejón por solo 5 minutos y que eso sería lo único que pasaría entre nosotros. Yo no supe qué decir, pero ella me dijo que era una oferta única, y entonces acepté. Ella sacó su celular y puso el cronómetro en 5 minutos. Valió la pena el arriesgarme a entrar a ese callejón. Pasaron los 5 minutos, nosotros pensábamos que nadie nos había visto, pero, cuando pusimos un pie afuera del callejón, lo primero con lo que nos encontramos fue con la mirada curiosa y asustada del mechudo. El vagabundo nos gritó, sus palabras fueron: la bruja vio todo. Nosotros no supimos cómo reaccionar. Ella se fue a su casa y yo fui al supermercado. Cuando volví con mis gatos, ellos me miraron de forma extraña. De hecho, el gato blanco ni siquiera se me quería acercar. Se me hizo extraño, pero los ignoré y me puse a testear con la muchacha. El 23 de octubre por la mañana, encontré muerto a mi gato color café con manchas oscuras. Estaba sobre unos de mis tenis. Yo no entendía qué era lo que había pasado, pues era un gato sano. Al día siguiente fue el gato amarillo. Se le habían secado los ojos. A ese gato lo encontré dentro de uno de los cajones de mi ropero, específicamente en el que guardaba los calcetines. Un día más y otra mascota muerta. Se trataba de la gata naranja. A ella la encontré en el cuarto de la lavadora, y se le había caído todo el pelaje. Ya era demasiado encontrar a mis mascotas muertas por 3 días seguidos. No podía ser por mera casualidad. Algo estaba pasando, y llegué a considerar que me los habían envenenado. Pero luego de analizarlo un rato me di cuenta de que esa no podía ser la respuesta, porque entonces mis gatos deberían haber muerto de la misma forma, y no era así. Al día siguiente encontré el cadáver de la gata de color gris. Para el 29 de octubre solamente me quedaba el gato blanco. Yo no podía arriesgarme a perderlo. Era la única mascota que me quedaba, y por lo tanto era el último recuerdo de mi primer gato. Entonces, a pesar de que el día siguiente había clases, tomé la decisión de no ir, pues tenía que proteger a mi gato. El 30 de octubre estuve al pendiente de él todo el día. Noté cosas extrañas, como que su mirada había cambiado, no de forma muy radical, pues su mirada siempre había sido profunda, pero ese día parecía estar vacía, como si algo dentro le hubiera sido arrancado, como si supiera que el siguiente en morir sería él. Ese día se la pasó marcando los lugares donde mi madre tenía objetos religiosos. Nunca marcó los objetos como tal, solo el lugar donde estaban colocados. También estuvo yendo mucho hacia todas las esquinas. Caminó por toda la orilla de la casa, y cada que llegaba a una esquina, se quedaba ahí unos momentos y luego seguía recorriendo las paredes de la casa. No lo vi jugar ni una sola vez en todo el día. Tampoco comió, solamente bebió agua, muchísima agua, y a cada rato, como si el gato tuviera demasiado calor. Yo claramente estaba muy preocupado. No tenía dinero para llevarlo a la veterinaria. Lo que más me daba miedo era que se me muriera sin que yo fuera capaz de ayudarlo. Me mantuve despierto toda la noche, y mi gato no murió. En cuanto salió el sol, en pleno día de brujas, agarré a mi gato y me fui a ver a la curandera. Tenía la esperanza de que al menos ella pudiera decirme qué estaba pasando. Todos sabían sobre la curandera. La curandera era una mujer muy pero muy mayor. Nunca nadie supo su edad, pero mi abuela decía que cuando esa mujer llegó a vivir a la colonia, ya se veía como de unos 60 años. En ese entonces mi madre aún no nacía, y para cuando ocurrió todo esto que les estoy contando, mi mamá ya tenía 40 años. Eso significaba que la vieja curandera tenía por lo menos 100 años. En cuanto entré a la casa de la anciana, mi gato blanco se puso muy inquieto y también agresivo. Me atacó con sus garras, inclusive me mordió la mano. Mi gato definitivamente no quería estar ahí. La curandera de inmediato notó la actitud tan rara del gato, y se acercó rápido conmigo, para agarrar al gato con fuerza. Blanco como que quiso atacarla, pero ella le detuvo las garras con una mano sin mayor esfuerzo.
Lo llevó a su mesa y lo amarró de sus dos patas traseras. Mi gato forcejeaba y hacía ruidos raros, como si nos estuviera amenazando. Yo me estaba asustando. La anciana me preguntó de dónde había sacado al animal. Le dije que ya tenía muchos años con él, y le conté todo lo que había pasado con el resto de mis mascotas. La curandera estaba inquieta. Me preguntó si antes de que mis gatos empezaran a morir, yo me había acercado a algún lugar o a una persona cargada con energía negativa. Entonces mi memoria hizo clic. Le dije que me había metido al callejón por 5 minutos, para estar a solas con una muchacha. Ahí recordé que los tenis en los que había encontrado muerto a uno de mis gatos eran los mismos tenis que llevaba puestos cuando entré al callejón. Otro de los gatos lo había encontrado en el cajón de los calcetines. Ahí estaban los que me había llevado ese día. Y otro de los gatos lo había encontrado en el cuarto de la lavadora. Ahí estaba la playera que tenía puesta en esa ocasión, porque aún no la había lavado. La curandera me explicó que esos 5 minutos dentro del callejón habían bastado para que la energía oscura del sitio se adhiriera a mis ropas. Dijo que los gatos no habían muerto solo porque sí, sino que ellos se habían sacrificado por mí, habían absorbido toda la energía negativa para librarme a mí y que así yo no muriera. La curandera me dijo que la buena noticia era que yo no tenía que preocuparme por mí, pero la mala noticia era que si ella no expulsaba toda esa energía negativa de mi gato, se iba a morir en cuestión de horas. En lo que ella preparaba todo para practicarle un ritual a mi gato, yo le pregunté si de casualidad ella sabía qué era lo que ocurría realmente con ese callejón. La curandera me contó que adentro de ese callejón habitaba una bruja muy antigua, que ya no tenía fuerzas para hacer ningún trabajo y que solo seguía viviendo, porque se alimentaba de animales vivos. Dijo que los perros eran los que le daban más vitalidad y por eso ella enviaba ratas a las casas para atraer a esos animales. Cuando ya tenía todas las cosas listas, me aclaró que no había garantía de que sobreviviera al proceso, pero también me dijo que si no lo intentaba, era 100% seguro que mi gato se iba a morir. Entonces le dije a la curandera que podía hacer cualquier cosa que fuera necesaria para salvar a mi gato. La anciana fue a tomar una veladora bastante peculiar, era negra y delgada, estaba torcida, parecía como una rama, y me dijo que le ayudara a sujetar al gato y que no lo soltara sin importar lo que pasara. Solo asentí con la cabeza. Agarré a mi gato blanco de las patas delanteras, dejándolo completamente inmóvil. Entonces la curandera comenzó a pasar la vela negra cerca del estómago de mi gato. Mi mascota gritaba mucho y muy fuerte, hasta comenzó a llorar. De pronto comenzó a toser como si estuviera a punto de vomitar. Me estaba dando asco, cuando vi la cosa más perturbadora que alguien se pueda imaginar. A mi gato blanco le comenzaron a salir cucarachas y gusanos de la boca, y también un líquido gris espeso con espuma que olía a drenaje. Era horripilante y asqueroso. La vela se apagó y yo entendí que ya podía soltar a mi gato. Eso hice y de inmediato empecé a quitarme rápido las cucarachas y también gusanos que tenía en las manos y en los brazos. Luego me vomité. Mi gato estaba muy débil, se lo notaba en la cara. La curandera me dijo que lo único que quedaba era esperar unos días a ver si mi gato se recuperaba. Me indicó que mientras tanto, solo le diera vinagre de manzana, nada de comida ni agua. Al cabo de 10 días mi gato blanco ya estaba bien. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.